Ya, ahora sí, buenas tardes a todos. Ya empezamos con lo que concierne a la clase. Creo que ya todos ustedes están viendo la pantalla. Y como les había dicho ayer, pues la idea para la clase de hoy es que estudiemos el concepto de sucesión de Cauchy. ¿Listo? Entonces, ese va a ser como nuestro objeto matemático del día de hoy, ¿ya? Yo les había pedido el favor que como tarea eh, consultaran qué era una sucesión de Cauchy. ¿Sí? Les había dado también una ¿qué? Una pista de donde podían encontrar un poquito qué, qué eran las sucesiones de Cauchy. ¿Listo? Entonces quisiera antes de empezar a explicar, escuchar con base en sus consultas qué encontraron sobre las sucesiones de Cauchy. Los escucho. Bueno, básicamente, pues lo que yo entendí de la definición es que si tenemos un epsilon mayor que cero, podemos encontrar un n y Sí, con base en ese n podemos encontrar otros dos números que sean mayores a ese n, tal que la distancia entre esos dos números de la sucesión sí, sean menores que el epsilon. sí. Es decir, ¿alguien encontró algo diferente? No, profe. Bueno, entonces todos estamos más o menos por ahí como en la misma nota, ¿no? Entonces, bueno, la idea de las sucesiones de Cauchy es que una sucesión a sub n es de Cauchy si para todo epsilon mayor que cero existe un n fijo en los naturales, de tal suerte que si n y m son mayores que el n fijo, entonces la distancia entre a sub n y a sub m es menor que epsilon. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir en lenguaje coloquial? Que a partir de n mayúscula, los términos están tan cerca unos de otros como se requiera. ¿Listo? Y entonces por ahí, digamos que de manera general, o sea, de manera muy coloquial, lo que uno podría entender es que los términos están amontonados después de ese valor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a entender como una sucesión de Cauchy. Si yo hiciera un dibujito para ilustrar un poquito lo que tenemos ahí, pues digamos que tendría mi recta, ¿sí? En esa recta, entonces digamos que acá tendría puntos de la sucesión, a sub 0, a sub 1, a sub 2. Por aquí está el n por aquí aparece la idea del n mayúscula, de tal manera que cuando por aquí aparezca a sub n, a sub m y todos esos estén encerrados en un epsilon. Es decir, lo que necesito es que todos los puntos, o sea, a partir de n, todos los n, todos los términos que tengan un subíndice mayor a n, se pueden encerrar en un intervalo tan pequeño como yo quiera. Eso se parece mucho a la definición de límite, porque finalmente lo que estoy diciendo es que aquí
en este lado, pues tengo finitos puntos de la sucesión, porque pues todos los que estén antes de n son finitos. Es decir, que aquí ¿cuántos puntos tengo? Tengo infinitos puntos, ¿ya? Y si yo tengo ahí infinitos puntos, ¿sí? Pues esa sucesión de puntos que yo tengo ahí, si todos están agolpados alrededor de ese término, pues eso debe ser convergente, ¿sí? Como que la idea aquí es, la sucesión de Cauchy debe ser convergente, en la medida que lo que estamos haciendo es ver que todos los puntos están agrupados ahí uno en medio del otro. Entonces aquí es donde va a venir el teorema. Entonces, teorema. A sub n converge. Y acá viene una palabrita, una expresión de esas que sabemos que nos va a dar trabajo para la clase. Sí y solo sí. A sub n es de Cauchy. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Si, si la sucesión es de Cauchy, debe ser convergente. Y si la sucesión es convergente, pues obviamente debe ser de Cauchy. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Digamos que en el sentido de que si es convergente es de Cauchy, no tiene tanta relevancia. La relevancia está para el otro lado. Si la sucesión es de Cauchy, es decir, si todos los puntos están aquí amontonados, es posible que yo aquí adentro encuentre a alguien que sea el centro y que pueda decir que ese centro que encontré ahí es el límite. ¿Listo? Entonces vamos a revisar la demostración del teorema, que es muy importante. O sea, creo que de todo lo que tenemos que hacer acá en series puede ser uno de los teoremas más importantes. Entonces, primero voy a suponer que A sub n converge. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es suponer que A sub n converge. ¿Y eso qué quiere decir? Que para todo, que dado un épsilon mayor que cero, ¿sí? Dado un épsilon mayor que cero, debe existir un n en los naturales, de tal suerte que si n es mayor que el n fijo, entonces la diferencia entre A sub n y L sea menor que ese épsilon. ¿Listo? Ahora, si M es también mayor que ese n, la diferencia en valor absoluto entre A sub m y L también es menor que epsilon medios. ¿Listo? Cuando ustedes saben, y eso ya creo que como estudiantes de matemáticas lo tenemos, ¿qué? Cuando uno coloca epsilon, un epsilon diferente es porque va a ser álgebra. Pues en el momento que yo coloco epsilon medios es porque nosotros sabemos que lo que vamos a hacer es una suma de epsilon, ¿sí o no? Bien, antes de hacer la suma yo simplemente le voy a hacer una modificación y es que el valor absoluto sub n menos L es equivalente al valor absoluto de L menos n. ¿Listo? Entonces, estos dos son equivalentes. A esta la voy a llamar ecuación 1, a esta la voy a llamar ecuación 2. Y entonces, si yo sumo término a término la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿qué obtenemos? Pues obtengo que el valor absoluto de A sub n menos L más el valor absoluto de L menos A sub m es menor que epsilon. ¿Listo? Y por desigualdad triangular, yo sé que esta expresión de acá tiene que ser eh, mayor o igual que quién. Ah, bueno, escribámosla aquí aparte. Entonces, por desigualdad triangular,
por desigualdad triangular, pues voy a tener que el valor absoluto de a sub n menos L más L menos a sub m es menor que esta suma de valores absolutos y esto a su vez es menor que epsilon. Y acá pues claramente usted puede verificar que este se va con este y eh, llegamos a la conclusión que a sub n menos a sub m es menor que epsilon. Y si esto sucede, ¿qué quiere decir? Pues que es sucesión de Cauchy. Y pues bueno, eso es una cuestión, o sea, que aunque yo hago la demostración, se puede intuir mucho desde la qué, se puede intuir desde la geometría, y es que si la sucesión es convergente, quiere decir partir del n mayúscula, todos los términos están más cercanos de L a una distancia de epsilon, lo cual quiere decir que todos los términos están cercanos entre ellos a lo más a 2 epsilon, que también puede ser tomado como un epsilon. Es decir, si ya todos están muy cerquita, si todos estamos muy cerquitas de L, pues es porque todos estamos muy cerquitas los unos de los otros. ¿Listo? Entonces, esta primera parte de la demostración salió. Vamos a mirar la segunda parte de la demostración. Y la segunda parte de la demostración parte del hecho. Supongamos que la sucesión a sub n es una sucesión de Cauchy. Es decir, supongamos que para todo epsilon mayor que 0 existe un n fijo en los naturales, tal que las para valores n y m después del n fijo, las distancias entre a sub n y a sub m son menores que un epsilon. ¿Sí o no? Entonces vamos a mirar esa qué, esa parte de la demostración. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿O cuál va a ser como el qué? ¿Cuál va a ser como el cuento aquí para hacer la demostración de esta parte? Pues para demostrar esta parte, voy a tener que recurrir aquí voy a necesitar un resultado auxiliar pequeñito. ¿Listo? Que no me gusta introducir resultados que no son necesarios, entonces, como ahora ya queda clara la necesidad, podemos establecer. Entonces, ¿cuál es el resultado auxiliar que voy a trabajar? Voy a mostrar que si una sucesión es acotada, entonces esa sucesión tiene una subsucesión convergente. Y si recordamos un momento lo que hicimos la clase de ayer, pues fue tomar sucesiones acotadas y verificar que tuvieran subsucesiones convergentes. ¿Sí? Lo que pasa es que en algunos casos la subsucesión era convergente al mismo punto, en otros casos la subsucesión era convergente a otro punto. ¿Sí o no? Entonces, ese punto está ahí. Entonces, bueno, el cuento es encontrarla, ¿no? Entonces, digamos que voy a tomar acá una subsucesión acotada. ¿Listo? Y digamos que, bueno, sin pérdida de generalidad, yo puedo asumir, además, que A sub n
no es monótona. ¿Por qué razón A sub n? ¿Por qué voy a decir que A sub n no es monótona? Porque es que si A sub n sí es monótona, el resultado es trivial. ¿Ya? Porque si A sub n es monótona y acotada, converge. Entonces todas sus subsucesiones también convergen. Entonces el chiste es mirarlo en una sucesión que sea acotada porque no sea monótona. ¿Ya? Entonces, qué es lo que yo tengo claro acá? Como esta sucesión no es monótona, quiere decir que tiene puntos que suben y puntos que bajan, puntos que suben y puntos que bajan. ¿Cierto? Entonces, ya, lo primero que voy a hacer, ¿no?, es que voy a decir que encuentro un punto cumbre, ¿no?, en n si A sub n es mayor que A sub m para todo m que esté después de n. ¿Listo? Y pues vamos a mirar eso con un poquito más de cuidado. Vamos a rayar un poquito acá sobre la gráfica para que para que la podamos utilizar mejor, ¿vale? Y que podamos entender la definición de punto cumbre. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que en la gráfica que tenemos, ¿sí?, la voy a agrandar un poquito para poderla rayar mejor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una subsucesión que ni crece ni decrece, ¿sí o no? Del primer al segundo punto, crece, decrece, crece, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece. No es monótona por ningún lado, ¿ya? Pero entonces lo que me dicen es, un punto cumbre es aquel que sea mayor que todos los que están después de él. ¿Listo? En la gráfica, ¿quién sería el primer punto cumbre? Dos. En 2, ¿cierto? Entonces, este de acá es el primer punto cumbre. ¿Listo? Entonces, este de acá es el punto cumbre 1. ¿Quién sería el siguiente punto cumbre? Entonces, ¿por qué es punto cumbre? Porque es mayor que todos los que están después de él. ¿Quién sería el siguiente punto cumbre? Agua. 6. 6, muy bien. 6 sería el punto cumbre número 2. ¿Por qué razón? Porque este es mayor que todos los que están después de él. ¿Sí o no? ¿Quién sería el siguiente punto cumbre? 10. 10. Este de acá. Este sería el punto cumbre número 3. Es decir, si yo considero, entonces voy a retenerlos acá en otro color. Entonces, este es cumbre, este es cumbre y este es cumbre. Entonces, yo les voy a hacer a ustedes preguntas. ¿Qué pasaría si una sucesión no tuviese puntos cumbre? ¿Cómo sería una sucesión sin puntos cumbre? Monótona, ¿no? Sería monótona, ¿no? O sea, si la sucesión no tuviera puntos cumbre, quiere decir, o sea, para que sea punto cumbre, necesita que este sea mayor que todos los que están después. Si este no es punto cumbre es porque todos los que están de ahí son mayores que ese. Y si eso pasa en todos, si la sucesión no tiene puntos cumbre, pues la sucesión es creciente. ¿Sí o no? O sea, una sucesión sin puntos cumbre sería, ¿sería qué? Sería creciente. Entonces, empecemos a mirar. ¿Cuál es la posibilidad de los puntos cumbre? Primer caso, caso 1, que yo tenga infinitos puntos cumbre. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo infinitos puntos cumbre,
La subsucesión de puntos cumbre, ¿cómo es? ¿Cómo es la subsucesión de puntos cumbre? Sería el primer punto cumbre menor que el segundo y así sucesivamente. ¿Y eso cómo se llama? Decreciente. Entonces, si la sucesión tiene infinitos puntos cumbre, esos puntos cumbre forman una subsucesión decreciente. Y ahí ya estaría probado el teorema. ¿Sí? O sea, tiene una subsucesión monótona, que por lo menos no es creciente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si la subsucesión solamente tuviera finitos puntos cumbre? ¿Sí? ¿Qué pasaría si existieran finitos puntos cumbre? Es decir, como hay finitos, usted podría hablar de un último, ¿sí o no? Es decir, usted podría decir que A sub, no sé, A sub n mayúscula es el último punto cumbre. Sí, digamos, este es el último punto cumbre. ¿Sí? Y ya nunca, nunca vuelve a pasar eso. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicaría? ¿No? ¿Qué implicaría que hubiese un último punto cumbre? Que la función Y nosotros también. ¿Mm? Que a partir de ese punto, Que después de ese punto la sucesión es monótona, ¿no? ujú, O sea, entonces, digamos, yo ya tengo claro, ¿no? Que tengo que tengo este n que es el último punto cumbre. ¿Sí o no? Y entonces voy a considerar un n sub 1 mayor que n. ¿Listo? Como a sub n es el mayor de todos los puntos cumbre, ¿no? Yo qué sé de a sub n más 1. Yo sé que sé de este a sub n1. Pues que es- tiene que ser menor. Marcela, Tiene que ser menor que el qué. Tiene que ser menor que el punto cumbre, ¿cierto? Pero resulta que es que este señor tampoco es punto cumbre. ¿Sí o no? Entonces, si no es punto cumbre, ¿sí? Para ser punto cumbre requiero ser mayor que absolutamente todos los que están después mío, ¿cierto? Porque el punto cumbre es mayor que todos los que están después. Si este es el último punto cumbre y este está después, quiere decir que este ya no es punto cumbre. Si este no es punto cumbre es porque este no es mayor que todos los que están después. ¿Eso qué quiere decir? que el Que tiene que siguiente punto que es existir mayor. un N2, sí, claro, se tiene que existir un siguiente valor 2, tal que ese valor A sub N2 sea mayor o igual que el A sub N1. Pero es que A sub N2 tampoco es punto cumbre. Porque el último cumbre es este. Entonces, como A sub N2 tampoco es cumbre, ¿Qué quieres comer? Le pregunté y no me dijo. debe existir un A sub N3 que sea mayor o igual que A sub N2, que sea mayor o igual que A sub N1 y así sucesivamente. ¿Mm? Y esa sucesión es monótona. Voy a tratar de explicarlo acá en el dibujo. Imagínense que este fuera el último punto cumbre. ¿Eso qué quiere decir?
que después de él nadie más es cumbre. ¿Sí o no? Es decir, después de él nadie puede ser mayor que todos los demás. Entonces, píntese usted una línea imaginaria acá. ¿Sí? Y empiece. Este no puede ser cumbre. Es decir, que no puede ser mayor que todos los que están después de él. Por lo tanto, tiene que haber alguien que sea mayor que él. Pero este no puede ser cumbre, entonces tiene que haber alguien que sea mayor que él. Este no puede ser cumbre, tiene que haber alguien que sea mayor que él. Y esto es como si se Terminamos volviera en una asintótico hacia el último punto cumbre. ¿Sí? Creciente, pues más asintótico. ¿Queda claro? Mm. Entonces, si usted se da cuenta, Sí. con esto lo que acabamos puede verificar que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque la sucesión de puntos, o sea, si hay infinitos puntos cumbre, la subsucesión de puntos cumbre es decreciente y como está acotada, converge. Si hay infinitos puntos cumbre, esta sucesión que acabé de construir es monótona y como está acotada, converge. Entonces queda demostrado el teorema. ¿Sí? O sea, queda demostrado que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Entonces, ahora sí voy a volver a mi problema de Cauchy. ¿Por qué razón? Porque mi nuevo plan de trabajo, va de la siguiente manera. Yo voy a demostrar que tengo que partir de que A sub n es sucesión de Cauchy. Entonces, lo que voy a hacer es mostrar que A sub n es acotada. ¿Por qué razón? Porque si A sub n es acotada, o sea, si la sucesión de Cauchy es acotada, tiene una subsucesión convergente. Y ya ahí me consigo un límite para poder hacer la demostración. Recuerden que para poder hacer, ayer habíamos visto, ¿no? Que para poder hacer las demostraciones de límites, pues uno necesita, uno necesita encontrar a dónde convergen. O sea, tiene que encontrarle un punto. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí estamos? Bien. Miremos a ver cómo es que vamos a hacer esta demostración. ¿Listo? Entonces, para mostrar que es acotada, voy a tomar un epsilon fijo. ¿Listo? Entonces, voy a considerar que epsilon vale 1. ¿Listo? Entonces, epsilon vale 1, debe existir un n sub 1 que pertenece a los naturales, ¿sí? De tal manera que si n y m, ¿sí?, son mayores que ese valor, entonces la diferencia entre a sub n y a sub m sea 1. ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Si fijamos m como Sn más 1, porque acuérdense que necesito que pase después de este, ¿qué obtenemos? Que a sub n menos a sub n fijo 1 es menor que 1. Y esto es lo mismo que decir que la sucesión de los a sub n está entre menos 1 más a sub n1 y 1 más a sub n1. ¿Listo? En otras palabras, lo que estoy mostrando es que la sucesión a sub n está acotada.
obviamente, después del n mayúscula. ¿Por qué hago esta aclaración de después del n mayúscula? Porque finalmente este argumento de acotación solo me está sirviendo después del n1, del n más 1, del n sub 1, ¿no? Del n fijo. La sucesión podría no estar acotada antes, o no poder caer en ese intervalo antes. Pero lo que pasa es que el fenómeno del límite sucede después de ese punto. ¿Sí? Entonces, el fenómeno del límite va a suceder después de... ¿Después de qué? Después de ese valor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los números que nos caen acá, pues son finitos. Y pues como es finito, yo podría encontrar de esos el máximo para arreglar la acotación. Entonces ya lo que garanticé es que la sucesión está acotada. Entonces, la sucesión de los a sub n con n mayor que el n, que yo escoja dado el épsilon, porque cada épsilon existe un n y puedo repetir este argumento, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sucesión está acotada. ¿Listo? Entonces, esa sucesión está acotada. Por ende, tiene una subsucesión convergente. Es decir, le voy a aplicar a este pedacito de la sucesión de Cauchy el argumento que venimos trabajando, que trabajamos ahorita de los puntos cumbre. Entonces, bien sea porque tenga infinitos o finitos puntos cumbre, aquí existe algo que es convergente. Entonces, a esa, pues, digamos que la subsucesión convergente va a ser A sub n sub p. ¿Listo? Entonces, lo que yo sé es que el límite, cuando n tiende, o cuando esos n sub p tienden a infinito, de a sub n sub p, existe. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Entonces ya encontré acá una, que en este pedazo de la sucesión de Cauchy hay una subsucesión que es convergente. ¿Listo? Aclarando que todos estos términos hacen parte de la sucesión de Cauchy. ¿Por qué razón era tan importante encontrar esto? Porque yo necesito un candidato al límite. ¿No? Es decir, lo que estoy diciendo es que las distancias de los a sub np y el límite son menores que un épsilon, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que a partir de cierto valor, esas distancias van a suceder. Pues lo que uno no puede olvidar es que los a sub np pertenecen a sub n, es decir, estos términos hacen parte de una sucesión de Cauchy, es decir, ya sé que están tan cerca de ellos como sea necesario. Entonces, acá es donde va a venir el razonamiento. Yo sé que si yo tengo estos términos de la subsucesión convergente y los mezclo con otro término, eso también es menor que un épsilon. ¿Mm? O sea, esos términos están a una distancia que es menor que la de un épsilon. Y acá, pues para que se vaya ilustrando el truco, epsilon medios, yo esto lo puedo escribir como a sub m menos a sub np menor que epsilon medios, y una vez más tengo desigualdad 1, desigualdad 2 y sumando ecuación 1 y ecuación 2, ¿qué se obtiene? Pues que a sub n sub p menos l más
A sub m menos A sub n sub p es menor que epsilon, y por desigualdad triangular, esto es menor que la suma de estas dos cosas. Estos términos se anulan y ¿qué quedó? A sub m menos L menor que epsilon, y pues finalmente A sub m son términos de la sucesión de Cauchy, y acabamos de concluir que la sucesión de Cauchy converge a ese límite. ¿Listo? Porque ya le encontré el límite. Luego, la sucesión de Cauchy A sub n converge. ¿Listo? Entonces ya nos quedó demostrado el teorema, y es que una sucesión converge si y solo si es una sucesión de Cauchy. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ese punto estamos claros? ¿Sí o no? Profesor, una pregunta, un poquito, Dígame. un segundito. Las quebradas, Dígame. mira. ¿Puedes subir un poquitico los apuntes? Ya lo subimos. Cuando fijas aquí, creo que ahí abajito, abajito, abajito. Cuando fijamos, dices abajito, abajito, si fijamos a n1 más 1, porque, o sea, haces a sub n menos a sub n1 y no a sub n más 1. Ah, porque lo que hice fue... Ah, ya vi. Sí. Acá esto tiene un N1 más 1. Ah, listo. Sí. Este tiene toda la razón. Que lo puse dos veces. Acá tiene un más 1 en la demostración. Listo. Bien. Entonces, ¿otra pregunta por ahí? ¿No? Bueno. Entonces, digamos que tengo un teorema, o acabo de llegar aquí a un tema como importante, y es que A sub n converge si y solo si A sub es sucesión de Cauchy. Yo les dije a ustedes que esto tenía una importancia, ¿ya? ¿Y cuál es la qué? ¿Cuál es la importancia de todo este tema de las sucesiones de Cauchy? Resulta, ¿sí? ¿Para qué? Para tenerlo claro, resulta que yo puedo tener sucesiones en los números naturales, ¿sí? Que sean de Cauchy, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser como la idea? Para que miremos acá cuál es la relación Cauchy y números reales. Entonces les decía que esto tenía que ver con la construcción de los números reales. Entonces, mira, lo que vamos a hacer por un momento es que vamos a trabajar en Q. ¿Listo? Es decir, voy a considerar que mis sucesiones son todas de términos racionales. Esa no es una suposición extraña, porque si usted se da cuenta, todas las sucesiones que nosotros hemos utilizado están en Q. Yo no he utilizado números irracionales, ¿ya? Entonces voy a dar un ejemplo, ¿sí? Usted puede considerar la sucesión A sub n igual a 1 sobre n, ¿listo? Y sabe que el límite cuando el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que la sucesión A sub n es subconjunto de Q, y el valor del límite que es 0 pertenece a Q. ¿Listo? Entonces,
la sucesión está en los reales, el límite está en los racionales. ¿Ya? Ahora, no es el único caso. Usted podría suponer, por ejemplo, una b sub n que estuviera definida como, no sé, n más 1 sobre n. ¿Listo? Y si usted hace el límite, cuando n tiende a infinito, de b sub n, ese límite le da 1. Entonces mire que una vez más, su sucesión está en los racionales y el valor del límite pertenece a los racionales. Entonces hasta ahí usted está chévere. ¿Por qué razón? Porque lo que usted está haciendo son sucesiones de racionales que tienen límite en los racionales. ¿Qué tal si yo me invento una sucesión que no tenga esa particularidad? ¿Mm? Entonces vamos a considerar esto, por ejemplo. ¿Mm? Voy a decir que E sub 0 es 1. Que E sub 1 es 2. Que E sub 3, perdón, E sub 2 va a ser 2 y un medio, o sea, 2.5, ¿cierto? Que E sub 3, y entonces aquí ya les voy a mostrar de dónde sale. ¿Eso es un número racional? ¿Eso es un número racional? Claro que sí, porque es la suma de números racionales. ¿Y qué pasaría que si E sub 4 fuera 1 más 1 más un medio más un sexto más un 24avo? ¿También estarían los racionales? ¿Cierto que sí? ¿Alguien ya identificó qué hacer E sub n? Sería esa misma, pero sería sobre n no, sí, sobre n Sí. factorial, ¿no? Ajá. La sumatoria para k desde 0 hasta n de 1 sobre k factorial. ¿Sí o no? Ese sería el término enésimo. Entonces, pregunta, ¿la sucesión E sub n es subconjunto de los racionales? ¿Sí o no? ¿Pongo rayita o no pongo rayita? No ponemos, ¿cierto? Porque efectivamente todos estos números que yo estoy escribiendo acá, o sea, usted sabe que 1 sobre k factorial pertenece a los racionales, pues para todo k. Y pues hacer sumas de racionales sigue siendo un número racional porque clausura. Entonces, esta sucesión es subconjunto de los racionales. Recuerde que por un momento, y esto ya se los había dicho, recuerde que estamos trabajando en ¿dónde? En Q. O sea, estoy haciendo cálculo en Q, no estoy en R. Listo. ¿Cuál es el problema o cuál va a ser el cuento acá? ¿Será que estos valores, si usted considere E sub n y E sub n más 1, por ejemplo, creo que esa es. Considere E sub n y E sub n más 1. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos valores? Cuando yo coja el término n y el término n más 1 y los reste, ¿cuál va a ser la diferencia? Mm, Es decir, de esta suma hago E sub n y de esta suma hago E sub n más 1. ¿Ya? Y las resto. ¿Cuánto me daría esa resta?
¿Cuánto da? ¿No daría 1 sobre k factorial? Sobre Fácil. K más 1 1 factorial. sobre k más 1 factorial. Y si usted se da cuenta, pues 1 sobre k más 1 factorial, a medida que k crezca, es un número, perdón, no sería k más 1, sería n más 1, porque ya ahí está fijo. Entonces, ¿ese número es grande o es pequeño? Es pequeño, ¿no? Es pequeñísimo, ¿no? Ese número es pequeño. Voy a escribir otra vez. Entonces, ¿será que dado un épsilon? O sea, usted sabe que estas diferencias son del orden de 1 sobre n más 1 factorial. Y, digamos, dado un épsilon mayor que 0, pues yo puedo garantizar que exista un n tal que 1 sobre n más 1 factorial sea menor que épsilon, ¿sí o no? ¿Queda claro que eso se puede hacer o no? ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer? Por la densidad de lo racional. No. ¿Quién nos ayuda cuando hacemos esa clase de afirmaciones siempre? Ah, la propiedad arquimediana. Muy bien, por propiedad arquimediana. La propiedad arquimediana me garantiza que dado un segmento grande, que es 1, y un segmento chiquito, que es épsilon, existe un número natural de tal suerte que épsilon por ese número natural sea más grande que el segmento que yo tengo, que el segmento grande que es 1. ¿Sí o no? Entonces, claro, si usted se da cuenta, la diferencia entre términos consecutivos es menor que un épsilon. ¿Ya? O sea, la diferencia entre términos consecutivos es muy pequeña y a medida que n vaya tendiendo a infinito, va a ser cada vez más pequeña. ¿Ya? Obviamente, si no tengo consecutivos sino dos, o sea, si no tuviera consecutivos sino saltándome, o sea, el e sub n y el e sub n menos 2, pues tendría dos numeritos de esos, pero esos dos numeritos igual siguen siendo pequeños, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si usted tuviera e sub n menos e sub n menos n más 2? ¿Sí? Entonces, esas diferencias tienen que ser 1 sobre n más 1 factorial más 1 sobre n más 2 factorial. Pero aquí hay una cosa, es que este es menor que este. Es decir, esto es menor que 2 veces n más 1 factorial. ¿Sí o no? ¿Estamos claros ahí o no? Es decir, esto sería menor que 2 épsilon. O si yo pusiera que este es épsilon medio, pues esto sería menor que épsilon. Y así sucesivamente. Es decir, si a mí me dan un épsilon mayor que 0, yo puedo encontrar un valor fijo tal que las distancias entre términos e sub n y e sub m sean menores que épsilon, siempre que n y m sean más grandes que n. ¿Por qué razón? Porque básicamente lo que necesito es encontrar que esta sumatoria sea menor que un épsilon dado. Y eso siempre lo voy a poder hacer, como ustedes se dan cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Que e sub n es una sucesión de Cauchy. ¿Listo? Ahora, que esos términos están más cerca unos de otros no es algo que usted esté aprendiendo en esta clase. Eh, por una razón muy sencilla. ¿Dónde habíamos visto antes esa sumatoria? ¿No eran lo de las polinomios?
Sí, señor, eso es un polinomio, ¿sí o no? Esa sumatoria es el polinomio de Taylor de e a la x evaluado en 0. Perdón, evaluado en... Sí, el polinomio centrado en 0 evaluado en 1. Y ese polinomio se hacía para obtener el valor de ¿quién? ¿Qué valor? Este polinomio de Taylor lo hacemos para aproximar el valor de un número. ¿De quién? ¿Eh? De E. Y de hecho nosotros hicimos tanto ejercicio numérico como gráfico, donde veíamos que a medida que el n se iba extendiendo, las funciones estaban cada vez una más pegada de la otra, los puntos estaban cada vez más cerquita. ¿Eh? Y lo que estamos haciendo es ¿una qué? Lo que estamos haciendo es simplemente mirar cómo los puntos se van acercando. Es decir, yo voy a, si me permiten un momento, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Para que lo tengamos claros, para que nos quede claro a todos qué es lo que yo estoy haciendo ahí. Vamos a mirar acá una gráfica rápida. Entonces, la primera función del polinomio de Taylor era 1. 1. Después era 1 más x. Entonces, acá me toca decirle y igual 1 porque si no me friega. Entonces, 1 más x. La siguiente era 1 más x al cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? La siguiente era esto más x cubo sobre 3 factorial. ¿Sí o no? La siguiente pues era esto de acá. Voy a graficar dos más y ya les muestro para qué. Entonces acá toca poner x a la 4 sobre 4 factorial. Y finalmente, lo que necesito hacer es esto mismo, sumándole x a la 5 sobre 5 factorial. Bien, entonces yo sé que esta gráfica ya la habíamos visto en clase. Acá me interesa una lectura diferente de la gráfica. Y es que me voy a agrandar este pedacito de acá. Es decir, lo que yo necesito es como este pedacito por acá. Y voy a graficar una función nueva. Voy a graficar x igual 1, que es la línea vertical. ¿Listo? Entonces, lo que yo necesito es esto. Y de hecho, lo que yo necesito, o sea, eso que yo estoy haciendo acá, este punto de acá es e sub 0. Este punto de acá es e sub 1. Mire, ya me puso los puntos de intersección, que eso es lo que yo quería ver. ¿Listo? Entonces, esto que yo estoy viendo acá, en la gráfica, todo esto que yo estoy viendo acá en la gráfica, son e sub 0, e sub 1, e sub 2, e sub 3, e sub 4, e sub 5, ¿sí o no? Estos son los términos de la sucesión. ¿La sucesión es creciente? Sí. ¿Es acotada? Sí. Converge. Eso es una sucesión convergente. Ahora, ¿cuál es el cuento? Resulta, y acuérdese muy bien, que usted vive en Q. Entonces, como las sucesiones de Cauchy, usted sabe que E sub n converge. ¿Listo? Pero acá viene la pregunta. ¿A dónde converge E sub n? Y entonces, acá es donde viene la construcción de los reales que plantea Cauchy. Entonces, ¿cuál fue su idea de su construcción de los reales? Pues hombre, resulta que la sucesión E sub n
es subconjunto de los racionales. Y la sucesión, el límite, cuando n tiende a infinito, de E sub n, existe. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que el límite exista? Ah, pues que es igual a algo. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que o sea, este límite existe, pero no existe en Q. Es decir, no existe un número racional de tal suerte, ¿sí? O sea, para todo K que pertenece a Q, el límite cuando n tiende a infinito de E sub n no es K. ¿Listo? Entonces, como la sucesión es de Cauchy, la sucesión converge. El problema es que ningún número racional es límite de esa sucesión. Entonces, ahí es donde viene la idea, que ese límite define entonces un número irracional. Y de esa manera es que se va a llenar la recta. Es decir, yo tengo sucesiones que están en Q de tal manera que sus límites pertenecen a Q. Y eso está bien. Y también voy a tener algunas sucesiones que están en Q, pero que sus límites que estos límites no pertenecen a los racionales. Es decir, por ser sucesiones de Cauchy deben tener límite, pero ningún número racional es su límite. Eso quiere decir que estas sucesiones pues van a ser las que van a llenar la recta, definiendo números irracionales. ¿Sí? ¿Por qué hago la alusión al cuento de llenan la recta? Porque cuando ustedes estudian en el curso de Fundamentos 2 la construcción de los números reales, y normalmente lo que uno hace es leer la construcción de las cortaduras de Dedekind, lo que uno tiene claro es que no sé, imagínense que usted tiene un tubo de PVC y que usted en ese tubo de PVC echa unas bolitas de caucho. ¿Sí? Esas bolitas de caucho son los números racionales. ¿Ya? Evidentemente, las bolitas, o sea, cada vez que usted corta, si yo cojo el tubo, lo lleno de bolitas y luego lo corto con una cegueta, yo tengo dos opciones. Pude haber cortado el tubo y haber encontrado una bolita para cortarla. O pude haber cortado el tubo en un espacio que me quedó entre dos bolitas. ¿Ya? Entonces, se supone que esas bolitas son los racionales, el tubo es la recta real y lo que yo quiero es justificar cómo rellenar los huecos que quedaron en el tubo. ¿Ya? Entonces, una solución para hacer eso eran las cortaduras. Otra solución es la de Cauchy. Entonces, Cauchy lo que dice es, si yo tengo esa sucesión, es de números racionales, converge, porque es una sucesión de Cauchy y por ende es convergente, pero ningún número racional es, es su límite, entonces esa sucesión converge a un número irracional. ¿Y qué son los números irracionales? O sea, para Cauchy, ¿qué es un número irracional? Pues los límites de sucesiones de biendos racionales que no convergen a ningún número racional. Y de esa manera él justifica la existencia de los números irracionales. ¿Ya? Profe, ¿por qué a nosotros no nos explican eso en el curso de Fundamentos 2 cuando nos enseñan a construir los números reales? Por una razón muy sencilla, y es que para entender el argumento de Cauchy usted necesita saber de series.
Entonces, si usted no tiene claro cómo es la cuestión de las series, no puede tener la construcción de ¿la qué? No puede tener la construcción de Cauchy, ¿ya? Entonces, por eso es que esta construcción solo se puede estudiar hasta este punto del curso. Entonces, así como nosotros hemos visto que estos temas y estas cosas nos ayudan a construir muchas cosas de punto de vista aplicado, como aproximaciones numéricas de números irracionales y demás, pues la teoría de las sucesiones también tiene una cosa muy fuerte, y es que nos permite establecer qué es una sucesión de Cauchy y construir los números reales, ¿ya? Dar una construcción diferente a la tradicional que uno estudia en los cursos de las cortaduras de los números racionales. Y digamos que eso siempre será un hecho relevante, o sea, siempre será un hecho que, una consecuencia importante de la teoría de las sucesiones. ¿Listo? Nos queda un poquito más claro cómo funciona la recta real y cómo esta construcción también responde a lo que ¿qué? A lo que planteaba Dedekind con las cortaduras, es decir, se dan cuenta que es otra alternativa de resolver el mismo problema. Sí. ¿Sí les quedó claro cómo se construyen los números reales de esta manera? Sí, profe, solo que sí te podía preguntar otra, para que me explicaras otra vez. Cuénteme. ¿Por qué, o sea, por qué, digamos, me podrías volver a explicar por qué esa sucesión o ese límite no converge a un número racional? Que converge a E. Pero, O sea, esos términos los estoy sacando del polinomio de Taylor de E a la X. listo, ya. ¿Sí? O sea, esos términos son lo que estoy haciendo es el polinomio de Taylor de E a la X. Poniéndole cada vez más términos. Entonces, el polinomio de Taylor de E a la X converge a E no, sí. evaluado en el punto que está. Por eso traía la gráfica. ¿Ya? O sea, esta sucesión a dónde converge. Todo esto a dónde tiene que ser convergente. Entonces, aquí, por acá en algún lado está E a la X, ¿ya? Y a esa es la que tiene que ser convergente. O sea, yo estoy, es que no la pinté. Entonces, pintémosla aquí rápidamente. ¿Sí? La acabé de pintar acá en rojo. Entonces, claro, como yo estoy haciendo polinomios de Taylor de E a la X, ¿quién está acá? Pues acá está E. E a la 1. Y todos estos puntos que yo estoy haciendo, ¿a dónde convergen? Sí, qué a pena. E. Entonces, no. La cuestión, ¿cuál es? E es un número irracional, pero todas las aproximaciones que yo haga de él son números racionales. Sí, ya. ¿Ya? Entonces, Ya. por eso es que yo sé que esa sucesión, o sea, yo ahí hago un poquito de trampa, o sea, ¿por qué razón sé que el límite no es un número racional? Porque el límite es E. ¿Y por qué sé que el límite es E? Pues porque lo que tengo es el polinomio de A a la X. ¿Ya? Y lo que estoy sacando es una sucesión o sea, coger el polinomio de Taylor y hacerle una traza X igual 1 y quedarme solo con esos puntos. Entonces, pues eso tiene que ser convergente a la X. ¿Listo? ¿Ya quedó clara esa parte? Sí, profe, ya, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, señor. ¿No? Bueno. Entonces, no me queda más que, si no hay más preguntas, creo que ya entonces podemos dar por como finalizada la parte de la explicación de hoy. Como siempre, muchas gracias por su atención